Y uno, queridos patitos, estamos ya cerca del día 21 de abril, las elecciones del Parlamento Vasco, y vamos a continuar con algunos ámbitos que pueden ser de interés, como es, por ejemplo, el urbanismo. Y es que me titular rezaba: Euskadi recurre la ley de vivienda estatal tras intentar un acuerdo interpretativo. Evidentemente todo esto tiene bastante que ver con lo que hemos dicho alguna que otra vez respecto a que si una ley es maravillosa, entonces la puede ejercer desde el Parlamento de Portugal, en Lisboa, o desde la Asamblea Nacional Francesa para ser impuesta sobre el territorio del Estado español. ¿A que esto no gustaría ni al más progresista de los representantes de Sumar o del PSOE? Ni a nadie. Porque se entenderá que el ámbito de competencia de la Asamblea de Portugal y de la Asamblea Nacional Francesa son respectivamente territorio de Portugal y del territorio de Francia. Y esto, que debería de ser tan sencillo de entender, no se comprende cuando la competencia de vivienda está transferida a las comunidades autónomas, y en especial a la del País Vasco, y por tanto, el País Vasco entiende, Euskadi entiende, que la ley de vivienda, la que de verdad es funcional, es la que se aprobó en el Parlamento Vasco y no la que han aprobado en el ámbito estatal. ¿Por qué? Pues porque tienen esta concepción de que los derechos fundamentales deben de ser garantizados desde las alturas, lo mismo que en el ámbito de la Confederación supuso una ruptura con el concepto de los derechos civiles en el ámbito del Bill of Rights, que fueron las 10 primeras enmiendas de la Constitución en los Estados Unidos, y que evidentemente se quiso después que el papel federal supusiera una injerencia en las comunidades de allí, que son los estados, para obligar algunos elementos que pudieran no ser acogidos bien por el ámbito de los estados, sobre todo teniendo el antepasado de la Confederación, pues fueran obligados a tomar en consideración determinadas políticas. Como por ejemplo en 1972 la sentencia Roe contra Wade en el tema del aborto. Sobre todo teniendo en cuenta de que luego, posteriormente, hay algunos estados, los llamados estados azules demócratas, han ido a prácticamente hacer el aborto libre, y en los estados rojos, republicanos, ir a prohibirlo prácticamente. Y por tanto ahí tenemos un hecho que hace pensar a algunos que desde las alturas se puede bajar en cascada para obligarles. Esto tiene que ver con el Estado español en cuanto a Madrid tiene unas políticas diferentes, sobre todo porque desde 1995 gobierna el Partido Popular, y esto significa que en todos estos años, prácticamente 30 años, ha podido desarrollar las políticas que han considerado oportunas también en el ámbito de la vivienda. Y se ha pensado desde algunos ámbitos que no ganan en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que desde el ámbito del Estado español se podía obligar desde el Congreso de los Diputados a una suerte de políticas mínimas para todas las comunidades, pero pensando en la Comunidad de Madrid. Y esto evidentemente no se puede hacer una ley para obligar a una comunidad en concreto, se hace obligando a todas las comunidades, incluso a aquellas que tienen una realidad distinta y aquella vocación de tener una situación diferente. Y evidentemente eso significa que después de que aparentemente Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, apoyaran esa ley, pues desde ciertos ámbitos, ya sea desde el BNG, desde el Parlamento de Cataluña con Junts y a remolque Esquerra, y el propio Parlamento Vasco, tomarán en consideración la posibilidad que al final el gobierno vasco, la parte de Eusko Alderdi Jeltzale, llevaron a una definición de denuncia al Tribunal Constitucional para con esta ley estatal de vivienda. En principio había habido un intento de acomodar sin tener que llegar a la denuncia del Tribunal Constitucional, pero evidentemente esto no ha sido posible y ha derivado en esa denuncia. Y es que en el tema del urbanismo, en el tema de la vivienda, en concreto con el tema del urbanismo, es algo que resulta bastante melifluo a la hora de la verdad, porque suelen haber acusaciones bastante curiosas. Y hay datos importantes, y es que, por ejemplo, si el 3,9% de las viviendas de Euskadi está en manos de grandes tenedores, el 96,1% de las viviendas de Euskadi corresponden a vivienda habitual y pequeños tenedores.
Dentro de ese 91, 96,1% puede estar el grupo de hermanos que no sabe qué hacer con el piso heredado, la persona mayor cuyas facultades se han reducido hasta tener que vivir en una residencia de ancianos, la persona que tras varios años de trabajo decide designar sus ahorros en una segunda vivienda. Y evidentemente, datos, pues por ejemplo, Megatenedor. Megatenedor sería una empresa o entidad con más de 50 alquileres. 7 de los 22 megatenedores del País Vasco son administraciones públicas o empresas que dependen de ellas. Suman cerca de 11.000 alojamientos públicos, el 84,5% de todas las viviendas alquiladas en manos de megatenedores y casi el 15% de todos los alquileres del País Vasco, proporción que dobla la de la Comunidad de Madrid, donde las entidades públicas concentran el 6,2% de todos los alquileres, y que quintuplica la de Cataluña, donde apenas supera el 2,7%. El mayor casero de la Comunidad Autónoma Vasca es el propio gobierno vasco. Sigamos con datos. Megatenedor, continuamos diciendo, son empresas y entidades con más de 50 alquileres. En el País Vasco hay 22 empresas y entidades públicas con más de 50 viviendas alquiladas en el País Vasco. 7 de esos 22 megatenedores del País Vasco son administraciones públicas o empresas que dependen de ellas. Suman cerca de 11.000 alojamientos públicos, el 84,5% de todas las viviendas alquiladas en manos de megatenedores. Y al contrario de lo que sucede en las comunidades madrileña y catalana, donde se cuentan 317 y 252 empresas privadas, respectivamente, que son megatenedores de viviendas, en el País Vasco tan solo hay 15 empresas con más de 50 contratos de alquiler. Y es que los 2030 grandes tenedores de Euskadi acaparan tan solo el 3,9% de las viviendas de la Comunidad Autónoma Vasca. Poseen 42.736 inmuebles, de los que el 47,7% son propiedad de las instituciones públicas o de entidades sin ánimo de lucro. Estos son datos importantes a la hora de tener en cuenta toda esta realidad de la vivienda y sobre todo teniendo en cuenta que hay que hacer frente a los datos y a el hecho de que Olatz Garamendi, la Sailburu de Gobernanza Pública y Autogobierno, respondía de que no se trata de ir en contra de la ley de vivienda en cuanto a las herramientas que puede plantear, sino en cuanto a que podamos defender e interpretar hasta dónde la comunidad autónoma tiene capacidad para decidir qué ratios, en dónde, cómo intervienen los ayuntamientos, qué parámetros. Evidentemente debemos de entender aquí en el ámbito de los ayuntamientos que la tutela judicial efectiva, judicial no entendido como un ámbito jurídico, sino un elemento de la tutela de la institución por parte de una institución superior. En el ámbito foral lo hace la Diputación Foral y en el ámbito del Estado es directamente desde el Consejo de Ministros, lo cual es alucinante, aunque delegado en parte a través de la Diputación Provincial, pero que no tiene la composición ni organigrama ni funcionalidad que tiene la Diputación Foral. Y por tanto, cuando uno tiene una determinada circunstancia, pues depende de la decisión del Consejo de Ministros. Por tanto, ahí hay que tener claras las circunstancias. Lo mismo que, pues evidentemente, durante 6 meses se ha intentado alcanzar ese acuerdo interpretativo de la norma. El gobierno central se ha negado a ello. ¿Por qué un acuerdo interpretativo? ¿Para qué? Con el recurso no se pretende atacar las herramientas de la ley de vivienda, se pretende que dentro de esas herramientas se respete la capacidad de decisión y la competencia de materia de vivienda por parte del gobierno vasco. ¿Qué quiere decir esto? Pues se está totalmente conforme con que haya algunas herramientas que permitan la declaración de zonas tensionadas, pero tiene que ser la comunidad autónoma la que debería de definir todos esos parámetros. Y la administración del Estado ha legislado hasta el detalle. Esto nos deja tan solo con una competencia meramente ejecutiva. Y es que las leyes habitualmente tienen desarrollo o en leyes de otro ámbito o en reglamentos. Pero parece que esta ley de vivienda que se ha hecho en el Estado se ha tratado, en lo que decíamos respecto a Madrid, tratar de excavar al máximo para evitar la capacidad de la Comunidad de Madrid de tratar de desviar algunos detalles que puedan ser incómodos respecto a la política de sumar. Antes Podemos
evidentemente, hacer política de confrontación desde el nivel del Estado con la comunidad autónoma, pensando que la comunidad autónoma no va a hacer unas políticas que queremos que se haga, pero que esas políticas no han sido refrendadas en el ámbito del Parlamento propio de Madrid, es decir, aquel que ha dado una mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso. Y los madrileños son libres de hacer lo que consideran en las elecciones del 19, del 21 y del 23, que han tenido bastantes opciones. Y por tanto, tratar de articular una política pública que los madrileños no han seguido en una mayoría suficiente a través de un escalón superior, como si hubiera una disfunción estructural respecto a diversas políticas, no solamente la de vivienda, pero también la de vivienda, pues evidentemente es un fallo que conlleva estas externalidades, como es el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca o Cataluña o Galicia respecto a sus propias políticas propias de definición de lo que es la urbanidad de la vivienda. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este hecho. El Estado que es compuesto requiere defender que las políticas de las diferentes instituciones pueden ser diferentes. Y esto la ciudadanía luego debe valorarlo a la hora de entender cómo se ejerce esa tarea pública, pero sin tratar de forzar desde instituciones externas sobre esa institución concreta, porque tiene estas externalidades respecto de lo que se puede o no se puede hacer. Y es que repasamos la ley de vivienda, y en la vivienda pública se generarían estos 4 desarrollos urbanos para las 3 capitales vascas. En Bilbao, Zorrozaurre, se construirán 5.474 viviendas, de las cuales la mitad se va a promover bajo el régimen de la protección pública. 2.737 viviendas. En Abando, gracias al soterramiento del tren de alta velocidad en Bilbao, se podrán construir en el futuro, Abando, 1.100 viviendas, de las cuales el 43% del carácter público. 473 viviendas. En Donosti, gracias a la compra de los cuarteles de Loyola que han sido comprados gracias a Eusko Alderdi Jeltzalea, el Grupo Vasco, en el Congreso de Diputados, el Partido Nacionalista Vasco, la compra de esos cuarteles de Loyola permitirá la construcción de 1.700 viviendas en la zona, aún por cerrar el porcentaje de vivienda pública con un mínimo del 40%. Gasteiz, en Salburua, Gobierno vasco y Ayuntamiento sellan convenio para la construcción de 960 viviendas para alquiler social. Y en 2027 se alcanzarán las 4.334 viviendas de alquiler protegido. Por tanto, evidentemente, el debate político a la madrileña es algo que no debe aceptarse, porque no tiene que ver con el País Vasco. Es un debate que, es una campaña en la que se pide elevar el nivel de debate político, pero a la vez se reduce a su mínima expresión. Expresiones de titular descontextualizado. Se están escuchando y leyendo en Euskadi discursos al más puro estilo Asamblea de Madrid en los buenos tiempos de Mónica García como líder de la oposición y azote del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La misma política de Mónica García que como ministra reconoce la escasez de médicos a nivel global y plazas MIR a nivel estatal. El número de plazas MIR las fija el Estado. Y también, pues, escuchando y leyendo en Euskadi discursos que alertan una supuesta privatización de la sanidad vasca cuando la colaboración público-privada se sitúa debajo del 5% del presupuesto de Osakidetza frente al 6,6% de la media del conjunto del Estado y picos del 23,9% y del 11,7% en Cataluña y Comunidad de Madrid respectivamente. Por lo tanto, estos discursos falsos hay que desmontarlos completamente. Lo mismo que otros elementos en donde el ámbito de la vivienda, ahí tenemos el hecho de que Álava elaborará un inventario de viviendas públicas con objetivo de incentivar el alquiler social. Ya ha sido PNV, PS y Elkarrekin Podemos los que acuerdan una iniciativa para incentivar el alquiler asequible y la salida al mercado de viviendas vacías. En Juntas Generales de Álava votarán en contra PP y Vox. Bildu se abstendrá y saldrá a favor con el PNV, Partido Socialista y el Elkarrekin Podemos. Por lo tanto, ahí está parte del asunto del intríngulis, porque digamos que Bildu tiene problemas para encajar su mensaje respecto a la ley de vivienda española e insiste
en que el recurso interpuesto por el gobierno vasco a determinados artículos de la norma es por cuestión ideológica, a pesar de que, como hemos dicho, RC, Junts, CUP impulsaron recursos de inconstitucionalidad en Cataluña y Benegas, que así estuvo en la votación de la norma, todos ellos por invasión competencial. Además, Euskadi, siendo menos del 5% de la población del conjunto del Estado, cuenta con el 35% de toda la vivienda pública estatal, teniendo un parque de viviendas en alquiler y propiedad pública que superan las 88.000 viviendas. Por tanto, es una política que ya ha venido de larga data y, por tanto, ahí tenemos un asunto importante que transmitir, que es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que la política de vivienda vasca se ha demostrado mucho más eficaz y eficiente que la de ninguna otra comunidad autónoma. En Euskadi venimos aplicando políticas pioneras, reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda, limitación de rentas al 30% de los ingresos de la unidad convivencial, la permanencia del parque público de alquiler, prestación a la emancipación, entre otras medidas. Ciertamente queda mucho por hacer, pero tenemos que avanzar con nuevas soluciones, y soluciones hechas desde aquí, desde Euskadi, donde se tiene la competencia, donde hay ya legislación desde hace tiempo, y con medidas que den nuevas respuestas a los problemas siempre cambiantes y siempre con la necesidad de actualizarse, porque igual la política que es hoy, mañana, pues igual estará desactualizada. Y es que, como hemos dicho, la ley de vivienda, 5 comunidades la recurrieron: Andalucía, Cataluña, Madrid, Baleares y Euskadi. Y bueno, pues ahí está el hecho de la circunstancia en donde Euskadi cuenta con ese segundo parque público de vivienda en alquiler más importante del Estado, 25.823 viviendas en 2020, 29% del total. Euskadi registra en 2022 el mayor número de viviendas protegidas iniciadas en la última década, 2.243. De las viviendas de protección oficial que se inician en el Estado, 1 de cada 3 se inicia en Euskadi. Los programas de movilización de vivienda vacía, Bizigune y ASAP, han crecido en los últimos años un 76%, casi duplicando el parque de vivienda vacía movilizada. Y el último registro de vivienda vacía, en 2022, 11.434 viviendas. Suponen 3.666 viviendas vacías menos que el anterior recuento en 2019. Y en esto hay que hacer políticas sensatas. ¿Y qué son políticas sensatas? Aquellas que van dirigidas a tratar de sacar al alquiler público aquellas viviendas que puedan hacerse a través de programas públicos que garanticen. Y esto ya se hacía hace 15 años, y hace 20 años. Eso debe hacerse con una cabeza tranquila y dentro de los márgenes de entender que no hay solamente un demandante, sino también un oferente, que debe tener la garantía de las administraciones públicas para que esto se haga de manera clara y sensata. En que el oferente también, no solamente por ofrecer mayor parque público, pueda tener mayor capacidad de penetrar, y habitualmente se suele establecer las políticas de aquí ordeno y mando, y establecer límites por arriba, por abajo, de forzar la maquinaria como si el mercado fuera algo tipo Soros, tipo Bilderberg, tipo la trilateral, en donde el mercado, los fondos buitre que tratan de comprar, vender. Los fondos buitre en definitiva son gente que tiene un fondo de pensiones y un fondo de inversión en donde la gente, tú, yo, la abuela, el otro, el maroto en la moto, ha cogido su dinero y lo ha metido para que lo gestione alguien. Alguien que tenga conocimientos, alguien que vaya por allí y que haga maximizar ese dinero, sobre todo pensando que pueda tener una derivada luego en un cierto beneficio, y que no lo da en otro ámbito de inversión. Y por lo tanto, eso debería de sostenerse en el hecho de que, bueno, lo público, lo privado, lo de más allá, en el año 92-93 estalló el escándalo de las PSVs, que son previsiones de vivienda que tenía la UGT. Es decir, que ya había ámbitos de ámbito privado, semipúblico, que tuvieron dificultades en el ámbito de la construcción de vivienda y en el ámbito de la realidad con el presente y el futuro de lo más importante, que era el derecho subjetivo, que lo hizo la ley vasca de vivienda como un aporte innovador. Pero evidentemente todo esto no debe de basarse solamente en
elementos tipo gadget o tipo ticket que sirva como enganche, sino también tener contenido. Y sin contenido, sin desarrollo, sin un desmenuce en forma de detalle, pues no tiene ninguna política, ninguna sensatez a la hora de implantarse y llevarse a cabo. Esto evidentemente debería de entenderlo cualquier persona sensata. Pero la ley de vivienda parece que tratan de coger a los ciudadanos como rehenes para decirle que la única manera de solucionar un problema complejo es con políticas claras, simples y sencillas. Y que esto va a ser el bálsamo de Fierabras, que va a ser la maravilla en donde van a ser capaces de ofrecer la solución a cualquier tema y que la gente va a tener su vivienda, su alquiler, su propiedad, su todo, y que esto va a ser cosa de pocos días. Pero, evidentemente, si la ley vasca de vivienda, con todo el bagaje de los anteriores 30 años que llevaba haciéndose, pues no ha sido el triunfo absoluto, sino que ha sido una piedra más, que habrá que seguir acompasando con políticas públicas en las diversas instituciones que pueden hacerlo a nivel local, a nivel foral, a nivel autonómico, sin la necesaria intervención del Estado, porque en el ámbito vasco se hacen políticas de vivienda bastante más avanzadas que en aquellos ámbitos. Por tanto, ¿para qué dar lecciones a quien ya está haciendo? Y evidentemente hay que confiar en los electores mucho más, porque en el Estado parece que quieren reconvenir a los de la Comunidad de Madrid, pero tomando también como rehenes a los de las otras comunidades para con un horizonte en donde tal vez de esta manera puedan reconvenir a los votantes de la Comunidad de Madrid para que voten en una determinada dirección. En el caso vasco, la gente debe de saber perfectamente qué política de vivienda se ha hecho y por qué no debemos la necesidad de que vengan desde Madrid, desde el Congreso, desde el Consejo de Ministros a decirnos qué política de vivienda, lo mismo que ellos en el Consejo de Ministros no aceptarían que vinieran desde París o desde Lisboa a decirles qué políticas de vivienda deben hacer, porque no lo aceptarían de ninguna de las maneras. Y por eso la ley de vivienda de Euskadi debe de acompasarse con políticas vascas desde el próximo Parlamento, desde el próximo gobierno vasco, con los datos y con la vocación de seguir un rubro que ya se ha marcado desde el pasado reciente. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpien.